¿Qué pasaría si te dijera que antes del diluvio, la tierra estaba habitada por seres de fuerza sobrenatural, hijos nacidos de la mezcla entre dos linajes que jamás debieron unirse? Y que toda esa corrupción, toda esa violencia, toda esa arrogancia, llegó a tal extremo que el Creador mismo se arrepintió de haber formado al hombre. Hoy vamos a recorrer uno de los relatos más oscuros y fascinantes de las Escrituras, la historia de Caín, su descendencia, el surgimiento de los Nefilim y el juicio más devastador que el mundo haya conocido jamás. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que lees estos textos para siempre. Después de que Caín mató a su hermano Abel, el silencio de la tierra se volvió insoportable. El eco de la sangre derramada clamaba desde el suelo, y el rostro del Señor se apartó de él. Caín, marcado por la culpa y el castigo, abandonó la presencia de Dios con el alma desgarrada, abatido por dentro, pero con el orgullo endureciendo su semblante. Su corazón era un campo de batalla. Por un lado, cargaba el peso del remordimiento. Por el otro, se aferraba al deseo de sobrevivir y prevalecer, incluso lejos de la mirada divina. El camino lo condujo hacia el oriente, hacia una tierra desconocida llamada Nod, el lugar de los errantes. Allí, cada piedra parecía recordarle que ya no podría descansar, que su destino era vagar sin rumbo. Sin embargo, no estaba solo. Con él iba una mujer, probablemente una pariente, quizás una hermana. Porque en aquellos días, los hijos de Adán y Eva se unían entre sí para multiplicar a la humanidad. Ella lo seguía con pasos firmes, aunque sus ojos eran una mezcla de temor, esperanza y silencio. Al llegar a Nod, establecieron un campamento primitivo. Las noches eran frías y el viento parecía susurrar el nombre de Abel con cada ráfaga. Una de esas noches, mientras avivaban el fuego, ella se atrevió a hablar. «Caín, ¿qué será de nosotros? Ahora hemos dejado atrás a nuestra familia. ¿Qué nos espera en este lugar vacío?» Caín miró fijamente las brasas y respondió con voz profunda: «El rostro de Dios ya no está conmigo. Este es mi destino, vagar. Pero aquí construiremos nuestra vida, aunque sea en soledad». Ella lo miró y posó con ternura su mano sobre la de él. Quizás incluso en la oscuridad podamos edificar algo nuevo. No todo está perdido. Los días pasaron y, en medio de aquella tierra áspera, la mujer concibió. La noticia sacudió a Caín. La vida que crecía en su esposa se convirtió en un aliento de esperanza, un comienzo en medio del destierro. Cuando nació el niño, Caín lo llamó Enoc, que significa iniciado o dedicado. Con ese nombre quiso marcar el inicio de algo distinto, un legado que no terminaría en la maldición del vagabundeo. Impulsado por ese deseo, Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc en honor a su hijo. Piedra sobre piedra, madera sobre madera, comenzó a construir no solo un lugar para vivir, sino un símbolo de permanencia en medio de la incertidumbre. Era como si quisiera desafiar su destino. Aunque Dios lo había marcado como errante, Caín decidió dejar su huella, fundar un hogar y perpetuar su nombre mediante la obra de sus manos. Dentro de los muros de aquella ciudad primitiva, resonaban dos verdades opuestas: el peso de la culpa y el poder de la vida que emergía. Caín, el hombre que había derramado sangre inocente, ahora levantaba muros para proteger a su hijo. Enoc se convirtió en el emblema de un nuevo comienzo, y la ciudad fue la marca tangible de un hombre que, incluso lejos de Dios, se negó a desaparecer. Aquella ciudad comenzó a crecer. Sus calles, al principio simples senderos de polvo y piedra, se convirtieron en lugares donde resonaban voces, donde corrían niños, donde las hogueras iluminaban las noches. Caín tuvo hijas, y cuando Enoc llegó a su juventud, tomó esposa entre ellas, consolidando así la descendencia de aquel linaje que vivía alejado del rostro del Eterno. La vida en Nod se multiplicó, pero la ausencia de Dios era notoria. Allí surgió una generación que buscaba el progreso, la belleza, la fuerza y el placer, pero no la adoración ni la obediencia al Creador. Los descendientes de Caín tomaron un camino diferente, edificando un mundo donde lo humano brillaba pero lo eterno se desvanecía. Fue en ese contexto que nació Lamec, uno de sus descendientes, quien se convirtió en el primer hombre en tomar dos esposas, introduciendo la poligamia como señal de degradación moral. Sus esposas fueron Ada y Sila. Ada, cuyo nombre significa ornamento, era reconocida por su gracia y su belleza externa, símbolo de la vanidad que comenzaba a marcar a esa descendencia. Sila,
cuyo nombre significa sombra o protección, representaba la sensualidad y el refugio de un amor distorsionado. De Sila nacería Naama, una mujer cuyo nombre significa agradable, deliciosa, evocando la belleza que cautivaba las miradas, aunque esa hermosura no estaba consagrada al Dios que había formado al hombre. Los descendientes de Caín se multiplicaron no solo en número, sino también en talentos y habilidades. De entre ellos surgió Jabal, quien se convirtió en el padre de quienes habitan en tiendas y crían ganado. Otro de sus descendientes fue Jubal, llamado el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Pero esa música no ascendía al cielo como ofrenda. En cambio, se convirtió en melodía sensual, que exaltaba las pasiones desordenadas y promovía la embriaguez del placer. Las notas que debían haber sido cantos de gratitud a Dios se transformaron en ritmos que alejaban aún más a los hombres de su Creador. También nació Tubal-Caín, artesano en toda clase de bronce y hierro. Con sus manos forjó armas y herramientas, dominando el fuego y el metal como si fueran parte de su propio destino. La fragua ardía de noche y de día, y de sus martillos emergían lanzas, espadas y cuchillos, instrumentos de dominio y violencia en lugar de servicio. Mientras los metales relucían bajo el sol, los corazones de aquella generación se endurecían como el hierro que producían. Así, la ciudad de Caín se convirtió en un centro de progreso humano, tiendas, ganado, música y metal. A los ojos del mundo parecía florecer, pero en realidad era una descendencia apartada de Dios, construyendo su propio reino lejos del verdadero rey. Era una sociedad que brillaba por fuera, pero que por dentro carecía de luz divina. La sensualidad comenzó a imperar, y las mujeres eran admiradas más por la belleza de sus cuerpos que por la virtud de sus corazones. La hermosura exterior se convirtió en el bien más preciado, mientras que la pureza interior, la bondad y el temor de Dios eran despreciados. Sin embargo, en medio de aquella generación corrompida y alejada de su Creador, el Señor levantó un nuevo linaje. Adán y Eva, aún afligidos por la pérdida de Abel y la vergüenza de Caín, recibieron un hijo al que llamaron Set, cuyo nombre significa designado o puesto en su lugar. Era como si Dios, en su misericordia, diera a la humanidad una segunda oportunidad, levantando de una simiente justa a un heredero que reemplazaría a Abel. Set creció con un corazón diferente. Aunque llevaba las marcas del pecado heredado, en su interior ardía una chispa de devoción. No siguió el camino de Caín ni la vanidad de sus descendientes, sino que buscó al Dios de su padre Adán, al Creador que había formado al hombre del polvo de la tierra. Set también engendró hijos, y entre ellos estaba Enós, cuyo nombre significa hombre frágil o mortal. El nombre mismo era un recordatorio de la condición humana, débil, transitoria, necesitada de la gracia del Todopoderoso. Fue en los días de Enós que ocurrió algo trascendental. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En medio de la corrupción de Nod, donde los sonidos de la música sensual y el estruendo de los martillos en la fragua llenaban el aire, se alzó una voz distinta, un clamor que ascendía al cielo, un canto de adoración, una oración que reconocía la grandeza del único Dios verdadero. Allí se formó un linaje de hombres que no buscaba edificar su propio reino, sino rendirse al reino eterno. Dos descendencias caminaban ahora sobre la tierra. Por un lado, el linaje de Caín, lleno de progreso humano, belleza exterior, armas, música sensual y ciudades edificadas sobre la arena del orgullo. Por el otro, el de Set, marcado por la búsqueda de Dios, por la humildad de quienes reconocen su fragilidad y por el deseo de invocar el nombre del Señor. Eran los hijos de Dios, aquellos que eligieron caminar a la luz de su presencia. Sin embargo, sucedió que al multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra y nacer hijas entre ellos, los hijos de Dios comenzaron a mirarlas con ojos que no eran los de la fe. Sus ropas brillaban con telas bordadas, sus cabellos estaban adornados con piedras preciosas, y en las plazas danzaban con movimientos que despertaban deseos ocultos. Aunque ambas descendencias estaban separadas, poco a poco comenzaron a acercarse. Al principio fue por negocios, pues algunos de los hijos de Dios necesitaban intercambiar ganado y productos con los hijos de Caín. Y cuando llegaban a sus ciudades, quedaban maravillados. Se admiraban de la ciudad que Caín había construido para su hijo Enoc. Muros altos, casas de piedra, calles amplias y plazas bulliciosas. Sus habitantes alardeaban de todo esto, exhibiendo con orgullo sus logros, sus inventos y la fortaleza de su linaje.
Lo que comenzó como un simple intercambio, pronto sembró una peligrosa admiración entre los hijos de Dios. Los descendientes de Set, que al principio se mantenían con reverencia, se sintieron atraídos por las invenciones y los logros de los hijos de Caín. Sus ciudades con murallas y calles, sus fraguas donde el metal brillaba como fuego y la música que resonaba en sus plazas. Lo que empezó como simple admiración se convirtió en costumbre, y lo que parecía mera curiosidad se transformó en participación. Pronto ya no solo observaban, sino que se unían a las festividades, aplaudían sus avances y respaldaban sus obras sin darse cuenta de que sus corazones se alejaban del Señor. En aquellas fiestas, los hijos de Caín alardeaban en voz alta diciendo: «Nuestro antepasado Lamec fue el primero en tomar 2 esposas. Nos mostró el camino de la fuerza y el placer. ¿Por qué limitarnos a una sola mujer cuando podemos tener muchas?». Los cantos y los tambores resonaban. Las hijas de los hombres danzaban de manera provocadora alrededor de hogueras encendidas. El vino corría en copas de barro, y el fuego iluminaba los rostros de hombres que reían sin freno. Fue en una de esas noches que Nahara, hija de los hombres, puso los ojos en Malec, descendiente de Set. Ella se acercó lentamente, con una sonrisa seductora y una copa de vino en la mano. «Hijo de Set», dijo con voz suave y mirada penetrante, «¿por qué permaneces apartado? ¿Acaso tu Dios no te permite disfrutar la vida?». Malec bajó la vista, recordando las palabras de su padre. «El Dios de mis padres es santo», respondió con voz temblorosa. «Nos ordena mantenernos puros, alejados de la corrupción». Nara rió suavemente y se acercó hasta quedar frente a él. El aroma de sus perfumes lo envolvió, y su voz se volvió aún más sugestiva. «¿Pureza? ¿De qué pureza hablas si tu corazón late tan fuerte cuando me miras? Mira mis manos, siente mi piel. ¿Puede tu Dios darte este calor? Escucha mi risa, contempla mi danza. ¿Puede tu Dios darte este deleite?». Tomó la mano de Malec y la acercó a su rostro. Él vaciló, pero sus ojos comenzaron a nublarse de deseo. Nahara dio un paso más, se inclinó hacia su oído y susurró: «Ven conmigo y conocerás lo que tus padres te han negado hasta ahora». Malec, debilitado por su insistencia, cayó bajo el hechizo de Nahara. Aquella noche olvidó el altar del Señor y entregó su corazón y su cuerpo a la hija de los hombres. Cuando regresó a los suyos, estaba transformado. Su voz ya no hablaba con temor, sino con orgullo. «Hermanos, nunca he visto nada igual. La hermosura de estas mujeres es como el resplandor del sol en el amanecer. Su perfume es más dulce que el incienso en el altar. Sus danzas hacen temblar el corazón, y sus caricias son únicas como ríos que inundan el alma». Elac, que aún temía al Señor, respondió: «Malec, ¿qué estás diciendo? ¿Cambiarás la herencia del Señor por una noche de placer?». Pero Malec levantó la voz lleno de pasión: «No hables de temor, sino de gozo. ¿De qué sirve adorar en silencio si nuestros corazones arden con lo que nuestros ojos desean? Ven conmigo y conocerás lo que yo he conocido. Ningún sacrificio ni altar puede compararse con el placer de sus brazos». Sus palabras eran veneno disfrazado de miel. Uno tras otro, los demás comenzaron a seguir su ejemplo. Lo que había sido duda se convirtió en ansiedad. Lo que había sido temor se transformó en justificación. Así los hijos de Dios se unieron a los banquetes sensuales, tomando varias esposas como hacían los hijos de Caín, quienes se ufanaban de seguir el ejemplo de Lamec. Las orgías se multiplicaron, y pronto cada altar fue reemplazado por el culto a dioses paganos. En medio de los cantos, el vino y la danza, los hombres ofrecían sus cuerpos como sacrificios, y lo que debía haber sido adoración al Dios vivo se convirtió en idolatría desbocada. Era el inicio de la gran corrupción, cuando lo santo se mezcló con lo profano, y el linaje de los hijos de Dios perdió su pureza, entregándose al placer y a la idolatría. En medio de aquella oscuridad, Malec, descendiente de Set, que había sido seducido por Nahara, hija de los hombres, fue un paso más allá, y la tomó por esposa. De esa unión nació un hijo al que llamaron Ardok, que significa fuerza dominante. Desde sus primeros días, el niño mostraba señales extrañas. Mientras otros apenas balbuceaban, su voz resonaba con gravedad. Mientras los demás aprendían a dar pasos inseguros, él caminaba con firmeza. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a desarrollarse más allá de lo natural. A la edad en que un joven apenas comenzaba a madurar,
Ardok era ya notablemente más alto y fuerte que cualquier hombre. Sus pasos eran firmes, sus brazos poderosos y su presencia imponía respeto. Su madre, Naara, lo miraba con orgullo y decía a las demás mujeres: «He dado a luz a un hijo diferente, un hijo de poder». Las palabras de Naara inflaron el corazón de Malek, que se glorió en su hijo y proclamó a su pueblo: «Mirad lo que he engendrado con las hijas de los hombres. ¿No es Ardok prueba de que somos mayores que nuestros padres?». Hasta entonces, los hijos de Dios se habían unido a las hijas de los hombres solo por placer y compañía, sin pensar en generar descendencia. Pero al ver a Ardok y escuchar a su padre jactarse de él, la ambición comenzó a agitarse en sus corazones. «¿Has visto a Ardok?», dijo Aija, descendiente de Set, con los ojos encendidos. «No es como nosotros, es más grande, más fuerte, más veloz. ¿Quién puede resistirle?». «Es cierto», respondió Samir con un suspiro de añoranza. «Si Malek, siendo igual a nosotros, ha engendrado tal hijo, ¿qué podríamos tener nosotros si también tomáramos esposas entre ellas?». Pero Elak, que aún conservaba el temor del Señor, replicó con voz firme: «¿No veis la corrupción? ¿No os basta con haber tomado esposas en desobediencia? ¿Queréis ahora multiplicar vuestra rebelión y llenar la tierra de hijos que no conocen al Altísimo?». Sus palabras cayeron como un peso, pero pronto fueron silenciadas por la voz altanera de Abías, quien con gesto soberbio declaró: «No hables de pureza, Elak. ¿No escuchas cómo todos pronuncian el nombre de Ardok? Su fama se extiende por las aldeas, su figura se levanta como la de un héroe. Yo también quiero un hijo que perpetúe mi nombre». Samir, contagiado por esa ambición, añadió con determinación: «Si la gloria está en los hijos, no me quedaré atrás. Tomaré a las hijas de los hombres y de mí nacerán los valientes del futuro». Y así, uno tras otro, los hijos de Dios fueron persuadidos. Lo que había comenzado como un deleite pasajero se convirtió en una búsqueda de descendencia. El ejemplo de Malek se propagó como fuego, y pronto los campamentos se llenaron de hijos extraños, mientras los gigantes comenzaban a multiplicarse por toda la tierra. Eran más grandes y fuertes que los demás hombres, diferentes en apariencia y en fuerza, y el pueblo los miraba con asombro y temor. Estos gigantes llegaron a ser conocidos como los Nefilim, y su nombre se hizo sinónimo de poder y violencia. Los padres hablaban con orgullo, levantando la voz y diciendo: «Este es nuestro linaje. Estos son los héroes de antaño, estos son los hombres que harán temblar la tierra». Pero en el cielo, aquellos hijos eran vistos como el fruto de la desobediencia que contaminaba lo sagrado. Eran semillas de violencia, plantas torcidas que no darían más que frutos de destrucción. Así el orgullo se multiplicó, la violencia se extendió como un río imparable, y la corrupción se convirtió en el sello de una generación que ya no buscaba el rostro del Señor. Con el paso del tiempo, los altares levantados al Creador quedaron en silencio, cubiertos de polvo y olvido, mientras las plazas se llenaban de gritos, danzas y sangre. El hombre había cambiado la adoración de Dios por la exaltación de su propia carne, y los Nefilim, esos gigantes nacidos de la mezcla, emergieron como los señores de la tierra. Su fuerza era temida por todos, pues destruían ciudades enteras, derribaban murallas con sus manos desnudas y quemaban aldeas sembrando el terror a su paso. Se sentían invencibles y caminaban entre las poblaciones como si fueran eternos. Algunos llegaron incluso a proclamarse dioses, exigiendo sacrificios en su honor, y las multitudes, vencidas por el pánico, se postraban ante ellos levantando altares paganos, donde la sangre humana corría como ofrenda. El orgullo de los Nefilim crecía día a día. Se jactaban de su linaje con voces altivas, diciendo: «Somos los hijos del poder, los poderosos de antaño que dominaron la tierra. Nadie podrá detenernos, pues nuestra fuerza es mayor que la de los hombres, y nuestra gloria no tendrá fin». Aquel orgullo era alimentado por los excesos. Bebían vino en demasía y celebraban banquetes interminables, donde la embriaguez y la lujuria eran la ley. Sus mesas estaban colmadas de viandas y bebidas, y sus cuerpos se entregaban a orgías desenfrenadas. En esas festividades, los tambores resonaban hasta el amanecer. El azar se mezclaba con risas obscenas, y el humo de los sacrificios a dioses falsos cubría el cielo como un velo de corrupción. Mientras el vino fluía sin cesar, la violencia se convirtió en espectáculo. Algunos cazaban hombres por diversión como si fueran animales. Otros competían en actos de crueldad, midiendo su fuerza en sangrientas contiendas.
Así el mal dejó de ser un acto aislado y se convirtió en el modo de vida de toda la humanidad. Ya no había justicia, ni verdad, ni compasión. Y no solo los gigantes se habían corrompido, sino también todos los hombres de la tierra. Toda la humanidad había extraviado su camino, y la maldad era generalizada sobre la faz del mundo. Cada intención de los pensamientos de sus corazones era solo el mal continuamente, y la tierra, creada para reflejar la gloria de Dios, estaba ahora cubierta de corrupción y violencia. En medio de tanta oscuridad, los cielos contemplaban con dolor lo que el hombre había llegado a ser. Aquel que fue formado por el soplo divino para caminar en comunión con su Creador, se había convertido en un ser entregado al pecado, incapaz de buscar la luz. Entonces el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No era un arrepentimiento humano nacido del error, sino la profunda tristeza del Dios que lo había dado todo por su creación. Ahora veía la obra de sus manos consumida en la maldad. Como un padre que contempla a un hijo rebelde destruyéndose a sí mismo, así el Todopoderoso miraba a la humanidad, y su corazón se llenó de aflicción. Y el Señor habló con voz solemne, declarando juicio sobre lo que había creado. Raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. El juicio divino cayó como un trueno sobre la historia. La tierra, que había comenzado en el Edén con la perfección de la vida, sería ahora purificada mediante la destrucción. Nada estaría fuera del alcance del juicio, porque todo había sido contaminado. Sin embargo, en medio de aquel panorama sombrío, cuando todo parecía perdido, una chispa de esperanza brilló en la oscuridad. En medio de una generación torcida y depravada, un hombre se destacó. Su nombre era Noé. No era perfecto en sí mismo, pero su corazón buscaba al Creador y su vida se apartaba de los caminos de la violencia. Las Escrituras dicen, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Aquella gracia fue el hilo que sostuvo la historia, el puente entre un mundo condenado y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras toda la humanidad caminaba hacia el juicio, Noé era mirado por Dios con favor, y en él reposaba la semilla de la salvación que preservaría la vida. Entonces el Señor le habló con voz clara y solemne, revelando el misterio de su propósito. He decidido poner fin a todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás una ventana al arca y la terminarás a un codo de altura arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás pisos bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya soplo de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El corazón de Noé tembló al escuchar esas palabras. Sabía que el juicio era inminente y que el mundo no creería fácilmente. Con fe y obediencia, reunió a sus hijos Sem, Cam y Jafet y les transmitió el mandato divino. Con manos firmes comenzaron a talar árboles, cortar vigas y levantar la estructura que salvaría vidas. Los golpes del martillo resonaban por el valle, un eco de esperanza pero también un heraldo del juicio que se aproximaba. Al ver la construcción, los hombres comenzaron a congregarse. Los gigantes Nefilim, orgullosos de su fuerza, se acercaron con burla. Uno de ellos, llamado Dan, levantó la voz y dijo riendo, con desprecio: Noé, ¿qué es esta obra ridícula? ¿Crees que puedes resistirnos con madera y clavos? Mira nuestros brazos, nuestras espadas, nuestras ciudades. Somos eternos. Nada puede destruirnos. Noé, sin apartar los ojos de su labor, respondió con firmeza: El Señor me ha mostrado lo que vosotros no queréis escuchar. El fin de toda vida se acerca. No serán vuestras armas ni vuestra fuerza las que os sostengan. Vendrán aguas que cubrirán la tierra, y solo los que entren en el arca vivirán. Los gigantes estallaron en carcajadas. Otro de ellos, Ardoc, hijo de Malec, se adelantó y exclamó con voz de trueno: Viejo insensato, ¿qué aguas pueden contra nosotros? Somos más grandes que los hombres, más fuertes que los ríos, más altos que las murallas.
Si las aguas suben, nadaremos. Y si llegan los vientos, los venceremos. Noé los miró con compasión y dijo: Estas no son aguas ordinarias, Ardok, son las aguas del juicio de Dios. Ni tu tamaño ni tu fuerza te salvarán. Arrepiéntete, vuelve al Señor, pues todavía hay tiempo. Pero los gigantes, levantando sus copas de vino, respondieron a coro: Jamás. Somos los señores de la tierra. Que venga tu diluvio y veremos quién ríe al final. Con el tiempo, la burla se volvió aún más descarada. Gigantes y hombres comunes comenzaron a celebrar festines junto al arca, bebiendo sin freno y practicando toda clase de actos impúdicos frente a Noé y sus hijos. Lo hacían como espectáculo, como si su pecado fuera una forma de desafiar el mensaje de Dios. En medio de risas y gritos, algunos decían: Mira, Noé, ¿no dijiste que tu Dios aborrece estas cosas? Pues míranos, y dile a tu Dios que aquí estamos viviendo como nos place. Otros en estado de embriaguez se abrazaban y caían al suelo entre carcajadas, mientras las mujeres danzaban de manera provocadora al son de tambores y flautas. Y no solo se burlaban de Noé, sino también de sus hijos. Un grupo de hombres se acercó a Sem, Cam y Jafet mientras trabajaban y les gritó: Abandonad la locura de vuestro padre. Venid con nosotros. Sois jóvenes, fuertes, y no tenéis por qué desperdiciar vuestras vidas en esa arca inútil. Aquí hay vino, hay fiestas y hay mujeres que os harán olvidar esas palabras de juicio. Entonces una mujer de aspecto sensual, ataviada con telas llamativas y adornada con joyas, se pavoneó frente a ellos. Con voz seductora dijo: Miradme bien, hijos de Noé. Aunque estéis casados, aquí nadie se preocupa por eso. La vida es corta y el placer está justo delante de vosotros. ¿No sentís el deseo en vuestros corazones? Venid y probad. Dejad que vuestros cuerpos conozcan lo que os negáis por seguir las locuras de un anciano. Sem apartó firmemente la mirada, y Jafet respondió con voz temblorosa: No pongas a prueba nuestros corazones. Lo que estás haciendo es una abominación ante Dios. Pero la risa y los gritos continuaron mientras la mujer regresaba con los suyos, riendo. Pobres muchachos, siguen encadenados a su padre. Cuando el agua se detenga, veremos quién tenía razón. Noé, con lágrimas en los ojos, alzó su voz en medio de aquel ambiente corrompido: Oh generación incrédula, vuestro deleite será vuestra ruina. No os reís de mí, sino de aquel que hizo el cielo y la tierra. Y os digo que el día vendrá como un torrente, y ningún baile ni banquete podrá salvaros de sus aguas. Pero los hombres respondieron con silbidos y risas, y los gigantes, levantando sus copas, brindaron con carcajadas como si desafiaran al mismísimo cielo. Y así, tanto los gigantes como el resto de los hombres se burlaron de Noé y sus hijos, y lejos de arrepentirse se entregaron al pecado cada vez más. Pasó el tiempo. Noé y su gente continuaron trabajando con paciencia, obedeciendo el mandato de Dios. Cada golpe de hacha y cada tabla colocada era un testimonio contra aquella generación incrédula. Y aunque día tras día Noé predicaba la justicia de Dios, gigantes y hombres continuaban en su orgullo, riendo del juicio que no podían ver, convencidos de que nada ni nadie podría derribarlos. Años después, el arca quedó terminada. Sus maderos se erguían imponentes en medio del valle, un monumento extraño y ridículo a los ojos de los hombres, pero un refugio de esperanza para Noé y los suyos. Cuando Noé y sus hijos comenzaron a almacenar alimentos dentro del arca, granos, frutos, semillas y agua, los gigantes volvieron a mofarse. Uno de ellos gritó con sarcasmo: «¡Mira al loco! No solo construyó una caja inútil, sino que ahora la llena como si planeara mudarse al desierto con todo el ganado de la tierra». Las risas estallaron entre los hombres y otro añadió: «Noé, cuando te quedes sin vino para tus fiestas, avísanos. Nosotros te mostraremos lo que es verdaderamente celebrar». Pero Noé, en medio de sus faenas, respondió con voz firme: «No me estoy preparando para un banquete, sino para el juicio. El Señor ha dicho que pronto cubrirá toda la faz de la tierra con aguas, y solo el que esté en el arca vivirá». Los hombres lo abuchearon, los gigantes lo insultaron, y las mujeres se burlaron de sus palabras. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los animales comenzaron a llegar. Primero vinieron en parejas, luego en grupos: aves del cielo, bestias del campo, animales domésticos y alimañas. Entraron en perfecto orden, sin violencia ni confusión, como guiados por una mano invisible.
El pueblo se quedó atónito y por un momento hubo silencio, pero pronto regresó la burla. ¡Qué espectáculo!, gritó un gigante entre carcajadas. Hasta los animales creyeron la locura del anciano. Una mujer añadió con sarcasmo: «Noé, ¿vas a vivir con cabras y palomas? Espero que tu arca huela bien cuando todo esto acabe». Noé se volvió hacia ellos y alzó la voz con solemnidad: «El Señor me ha mostrado lo que vosotros no queréis ver. En 7 días vendrá el diluvio sobre la tierra. Todavía hay tiempo. Arrepentíos y volveos a Dios, porque la puerta de la misericordia no permanecerá abierta para siempre». Pero las risas se hicieron más estridentes. Hombres y mujeres volvieron a sus banquetes, sus danzas y sus bodas. Los gigantes levantaron copas de vino gritando: «7 días, 7 días más para seguir celebrando. Brindemos por el loco y sus animales». Y llegó el 7º día. Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos entraron en el arca. La multitud lo siguió con insultos y burlas. Algunos gritaban: «Cierra bien la puerta, Noé, no sea que escapen tus animales». Otros se mofaban: «Disfruta tu encierro, anciano. Nosotros seguiremos siendo libres». Pero entonces, sin ninguna intervención humana, el Señor cerró la puerta del arca, y el cielo, que hasta entonces había permanecido sereno, comenzó a oscurecerse. Nubes negras giraban en el firmamento. El viento aulló con violencia y de repente cayeron las primeras gotas. Al principio algunos aún fingían ligereza, alzando los rostros hacia la lluvia. «No es más que agua», gritaban, tratando de convencerse. Pero las gotas se convirtieron en torrentes y el estruendo del cielo se volvió insoportable. Las aguas también brotaron desde las profundidades de la tierra y surgieron ríos donde antes había sequedad. El suelo se llenó de barro, las casas comenzaron a temblar y los rostros que antes estaban llenos de arrogancia se transformaron en pánico. Los gigantes levantaron la voz: «No es más que una tormenta. Pronto pasará. Aguantad». Pero las aguas seguían subiendo, cubriendo los campos, arrasando las cosechas, llevándose el ganado y destruyendo los hogares. Las personas corrían hacia los montes en busca de refugio, y las multitudes se congregaban gritando de terror. Fue entonces cuando los primeros cuerpos comenzaron a flotar en el agua. Niños, ancianos y mujeres que no habían podido escapar. Sus rostros desfigurados por el miedo helaban la sangre de los que aún estaban con vida. Ya no había risas, solo llanto y desesperación. «Noé, ábrenos la puerta. Déjanos entrar contigo», gritaban algunos golpeando la madera del arca. «Ten piedad, anciano. Sálvanos de estas aguas». Otros suplicaban arrodillados en el barro. Noé lloraba desde adentro, pero no había nada que pudiera hacer. La puerta había sido cerrada por la mano de Dios y ningún hombre podía abrirla. Las aguas continuaron subiendo. Los gigantes, que se creían invencibles, corrían desesperados, trepando rocas y ascendiendo colinas, pero el agua seguía alcanzándolos. Ya no eran los fuertes e indomables que se habían proclamado. Lloraban, pedían misericordia y suplicaban clemencia. El terror grabado en sus rostros probaba que su grandeza no había sido más que una apariencia. Uno de ellos gritaba mientras luchaba contra la corriente: «No hay montaña lo suficientemente alta. Las aguas nos persiguen». Y cuando las aguas cubrieron los montes más altos bajo todo el cielo, toda carne que se movía sobre la tierra fue extinguida. Gigantes, hombres, mujeres, niños y ancianos. Los gritos de auxilio fueron silenciados. Las súplicas se ahogaron en las aguas, y el mundo entero quedó sepultado bajo el juicio divino. Dentro del arca, Noé y su familia permanecieron en silencio, sabiendo que lo que el Señor había dicho se había cumplido. Así terminó la historia de los Nefilim y de toda aquella generación que se había corrompido. La fuerza, la belleza y el orgullo que tanto habían exaltado no pudieron salvarlos. Solo Noé, su familia y el pacto de Dios permanecieron, recordándonos que la misericordia está siempre disponible para quienes se humillan, pero que la justicia divina es inevitable para quienes persisten en el mal. Y aquí termina esta historia que recorre uno de los capítulos más profundos y sobrecogedores de las Escrituras. Desde la caída de Caín hasta el surgimiento de los Nefilim, desde la corrupción total de la humanidad hasta la gracia que encontró Noé, todo nos habla de una verdad que sigue siendo vigente. El orgullo conduce a la destrucción, pero la humildad abre la puerta a la misericordia. Ahora te pregunto a ti,
¿Qué fue lo que más te impactó de este relato? ¿La caída de los hijos de Dios? ¿La arrogancia de los gigantes? ¿O la fidelidad de Noé en medio de la burla? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y sienten. Cada opinión enriquece esta comunidad. Y si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No sabes a cuántas personas puede llegar un simple gesto de compartir.